Estimados estudiantes, muy buenos días. Estamos en la semana 22, actividad 4-1 de Aprendo en Casa. El área que vamos a trabajar es matemáticas y la actividad expresamos con fracciones la duración del día y la noche de acuerdo a las estaciones. Nuestra meta, comparar fracciones que representan la duración del día con la luz solar y de la noche, teniendo en cuenta la hora como unidad de medida para resolver problemas cotidianos. Muy bien, esa actividad vamos a trabajar, estimados estudiantes, el día de hoy. Debemos recordar también de la actividad que hemos trabajado ayer sobre las estaciones y que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, vamos a tener en cuenta la actividad de ayer para continuar el día de hoy. Pero vamos a hablar ahora del equinoccio y el solsticio. A ver, mucha atención, vamos a hablar del equinoccio y solsticio. El equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera. El equinoccio de otoño, estamos hablando del 22 de marzo, y el equinoccio de primavera, el 22 de septiembre. Y luego vamos a hablar también del solsticio, el solsticio de invierno y el solsticio de verano. Ahí viene el solsticio de verano. Y de las fechas, el 22 de diciembre, el solsticio de verano, y el solsticio de invierno, el 22 de junio. Entonces, esas son las fechas de los equinoccio y solsticio. Según esos datos, el día de hoy trabajaremos. Te proponemos el siguiente problema, a partir del cual podrías obtener información para diseñar un juego de preguntas y respuestas. Lucía ha investigado acerca de la duración aproximada del día con la luz solar y de la noche al inicio de cada una de las estaciones, es decir, en los solsticios y equinoccios. Ahí tenemos el cuadro, tenemos el solsticio de verano y equinoccio de otoño y solsticio de invierno y equinoccio de primavera. Ahí estamos, también nos indica de la luz solar, quiere decir del día, y también de la noche. Muy bien, a ver, primero empezamos del solsticio de verano y el solsticio de invierno, y equinoccio de otoño y equinoccio de primavera. A ver, los datos que nos dan está allí, a ver, en el solsticio, allí nos indica, estamos subrayando en la noche y también en el día. Ya, ahí está. Entonces, vamos ahora a responder las preguntas. La pregunta 1, ¿qué parte del tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje representa la duración del día con luz solar al inicio de cada estación? Eso es la pregunta número 1. La pregunta número 2, ¿qué parte del tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje representa la duración de la noche al inicio de cada estación? Y la pregunta 3, ¿cuál es la diferencia que existe entre las fracciones que representan la duración de los días con luz solar en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno? Eso es la pregunta 3. Muy bien, entonces, de acuerdo a los datos que nos han dado, debemos responder las 6 preguntas. Hasta aquí tenemos 3 preguntas. A ver, la tercera pregunta. Cuando nos habla de diferencia, ya nos indica que vamos a realizar una resta. Y si nos habla de fracción, ojo, estimados estudiantes, tenemos que tener en cuenta que es la parte y de un todo. Cuando es fracción, representa la parte de un todo. No nos olvidemos. Muy bien, estamos con la pregunta número 3. Significa que vamos a realizar la sustracción. ¿De qué? De una fracción, de la parte de un todo. Muy bien. Vamos a pasar a la pregunta número 4.
¿Cuál es la diferencia que existe entre las fracciones? Muy bien, allí también nos indica la diferencia de fracciones. Quiere decir que realizaremos muy bien una resta, y cuando hablamos de fracciones estamos hablando de parte de un todo. Muy bien, representan la duración de la noche en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno. Número 5. ¿Cómo cambia el tiempo de duración del día con la luz solar cuando transcurren las estaciones? La última pregunta. ¿Cómo cambia el tiempo de duración de la noche cuando transcurren las estaciones? Muy bien, entonces, con los datos que nos da el Ministerio de Educación, debemos de resolver las 6 preguntas. Muy bien, entonces, primer paso para resolver. Para responder las 2 primeras preguntas, completa la tabla y escribe algunas conclusiones. Muy bien, ahí tenemos la tablita y tenemos que responder. ¿Cuál es la pregunta número 1? Dice lo siguiente. ¿Qué parte del tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje representa la duración del día con la luz solar al inicio de cada estación? Muy bien, eso es la pregunta número 1. Entonces, vamos a tener mucho en cuenta, a ver los datos que se nos ha brindado, que se nos ha dado los datos. Debemos comprender la pregunta y luego empezar a desarrollar. ¿De qué nos pregunta? A ver, la duración del día con la luz solar del inicio de cada estación. A ver, en el solsticio de verano tenemos 13, ya, 13 sobre 24. Entonces, y también en el equinoccio de otoño tenemos 12 sobre 24. Y en el solsticio de invierno, de igual modo, también tenemos 10 sobre 24. Y en el equinoccio de primavera tenemos 12 sobre 24. ¿Y 24 por qué? Porque son 24 horas. Muy bien, entonces también en la noche 11 sobre 24 y también en el equinoccio de otoño 12 sobre 24 y 14 allí, 14 sobre 24 y 12 sobre 24. Muy bien, ya tenemos el cuadro ya prácticamente llenado. Entonces, lo que nos falta es responder nomás de lo siguiente. La Tierra demora aproximadamente 24 horas para dar una vuelta sobre su propio eje, por eso es sobre 24. Entonces, las 13 horas que dura al día con la luz solar en el solsticio de verano se presentará con la fracción. A ver, ¿cómo presentamos? De acuerdo al cuadro que hemos hecho, a ver, todos observen, el solsticio de verano, ¿cómo se representa? 13 sobre 24. Ahora lo vamos a escribir, lo vamos a llenar en esa parte donde falta poner, a ver, muy bien en esa parte, ¿no? A ver, en el donde estamos poniendo la luz solar del solsticio de verano, representará con el 13 sobre 24. Muy bien, ya les decía 13, 24. Ahora, en el solsticio de invierno, ¿con qué número representamos? Con el 10 sobre 24. Ahora lo último que nos falta es, entonces, en el equinoccio de otoño, 12 sobre 24. Y ya terminamos. Ahora la pregunta número 2. ¿Qué parte del tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje representa la duración de la noche
al inicio de cada estación. Muy bien, entonces vamos a dar lectura. A ver acá, la fracción significa que de las 24 horas en que tarda aproximadamente la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje, muy bien, 11 horas corresponden, a ver, ¿qué parte? Entonces, al hablarnos de qué parte, ya ahí vamos a, son 11, muy bien, ya tenemos ahí 11, 12, 14 y 12, entonces es el solsticio de verano. ¿Cuánto será 11 sobre 24? Y, muy bien, luego, a ver, estimados estudiantes, ahora el equinoccio de otoño, a ver, según el cuadro, el equinoccio de otoño es 12 sobre 24. Y al final, el solsticio de invierno, ¿cuánto es según el cuadro? A ver, observen, es 14 sobre 24. Muy bien, es el solsticio de invierno. Ya, muy bien, terminamos la pregunta 1 y 2. El segundo paso, para responder la tercera pregunta, ¿cuál es la diferencia que existe entre las fracciones que representan la duración de los días con la luz solar en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno? Entonces, la diferencia, muy bien, ya en un momento comentábamos que tenemos que realizar una resta ¿de qué? De fracción. Entonces, vamos a ver, vamos a ponernos a observar el cuadro, porque los datos ya los tenemos llenado. A ver, entonces, vamos a realizar ahora, vamos a sacar los datos. A ver, 12 sobre, es el solsticio de verano, es 12 sobre 24, menos 10 sobre 24, el solsticio de invierno. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué hacemos? Una operación, una fracción homogénea. ¿Homogénea por qué? Porque los denominadores son iguales. Ya ustedes esto conocen bastante. Realizamos la operación. Los denominadores llevamos el mismo, 24, y realizamos la resta. 13 menos 10 es 3. ¿No? Muy bien, 3 sobre 24. ¿Ahora qué hacemos? ¿Queda allí? No, 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 no. No queda allí. Vamos a simplificar. Vamos a buscar mitad, tercia, cuarta, de acuerdo a lo que tenga. Entonces, ¿qué tendrá? Vemos que tiene tercia. Vamos a dividir entre 3. Muy bien. 3 entre 3 y 24 entre 3. 3 entre 3 a 1 y 24 entre 3 a 8. Muy bien, ahora sí, un octavo. Eso es la respuesta. Esto es la diferencia. Eso es la diferencia del solsticio de verano en el solsticio de invierno. La respuesta, entonces, la diferencia que existe entre las fracciones que representan la duración de los días con la luz solar, muy bien, la respuesta ya, allí ustedes lo ponen una pausa. Vamos con el tercer paso. Para responder la cuarta pregunta, ¿cuál es la diferencia que existe entre las fracciones que presentan la duración de la noche en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno? De igual modo, vamos a realizar una operación que es una sustracción de fracciones. A ver, entonces el solsticio de verano, ¿cuánto es? A ver, vemos, nos percatamos el cuadro. En el cuadrito, ¿cuánto tenemos? El solsticio de verano y el solsticio de invierno. Muy bien, esos datos los sacamos al costado. Muy bien. 14 sobre 24 menos 11 sobre 24. En este caso realizamos también una operación, una fracción, a ver, una fracción homogénea. Entonces, 14 menos 11, 3, y el 24 es el mismo como denominador. Muy bien, acá lo mismo también realizamos una, no se queda ahí, entonces dividimos. A ver, 3 entre 3 a 1 y 24 entre 3 a 8. Entonces la respuesta es un
octavo también. Entonces, la diferencia que existe entre las fracciones que representan la duración de la noche en el solsticio de verano y en el solsticio de verano, de invierno, en el solsticio de verano es un octavo. El cuarto paso para responder la quinta y sexta pregunta, muy bien, ya terminamos con estas preguntas, muy bien, entonces dice, ¿cómo cambia el tiempo de duración del día con la luz solar cuando transcurren las estaciones? ¿Cómo cambia el tiempo de duración de la noche cuando transcurren las estaciones? Muy bien, entonces allí vamos a ver la duración aproximada del día con la luz solar está con puntito azul y la duración aproximada de la noche está representado con un puntito de color rojo. Muy bien, de color rojito. Entonces, allí tenemos entonces el equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera. Entonces el puntito de la duración del día y la noche coinciden. Ahí tenemos 12, el azul y el rojo, y también en el equinoccio de primavera tenemos 12, el azul con el puntito rojo. Quiere decir que coinciden. Eso es en la duración aproximada del otoño, ¿no? Equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera. Muy bien, entonces, vamos a ver, el sol, vamos a responder la pregunta que dice, vamos, con respecto a la duración del día con la luz solar. El solsticio de verano, muy bien, empezamos con 13 y luego, la duración del día del luz solar disminuye desde 13 horas hasta alcanzar las 12 horas. 12 horas, entonces bajamos con la flechita hasta 12 horas. Ustedes presten mucha atención. Muy bien, desde el 13, muy bien, bajamos con una flechita hasta 12 horas. Y esta disminución continúa hasta ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta el solsticio de invierno. Muy bien, la flechita está indicando hasta el solsticio de invierno. Entonces lo escribimos, esta disminución continúa hasta el solsticio. Muy bien, lo escribimos en esa parte de invierno. Muy bien, en el que el tiempo de duración del día con luz solar es de 10 horas. Pero a partir del solsticio de invierno, el tiempo de duración del día con luz solar comienza a aumentar hasta alcanzar las, ¿cuánto empieza a aumentar en el equinoccio de primavera? 12, ¿no? Entonces la flechita nos va a indicar que empieza a aumentar 12 horas en el equinoccio de primavera. Muy bien, entonces estamos ya respondiendo las preguntas. La flechita nos indica ahí, muy bien, que empieza a aumentar 12 horas. Seguimos aprendiendo ya. Esto es ya, te proponemos el siguiente problema. Esto es para que tú lo desarrolles. Javier ordena sus actividades de acuerdo a las características de las estaciones. Como sabe que los tiempos de duración de los días con luz solar son más largos que en verano y está de vacaciones, dedica solo 4 horas al estudio. Sin embargo, durante el resto del año, en total emplea 8 horas para esta actividad. Por otro lado, durante el verano, asiste a su academia de deporte durante 4 horas diarias,
mientras que el resto del año solo asiste a la academia de deporte 2 horas. La pregunta, eso tienen que escribirlo aparte. ¿Qué fracción de las 24 horas representa la duración de cada actividad? Expresa con fracciones la diferencia de la duración de las actividades en vacaciones y el resto del año. Muy bien, siguiendo el proceso que se les ha indicado, que hemos desarrollado las 6 preguntas, entonces, por favor, ustedes tienen que realizarlo, esta actividad, para sus evidencias respectivas y para ponerles sus notas respectivas. Entonces, con este pequeño cuadro ya les ayudo, ya esto tienen que hacerlo. Entonces, primero es horas de estudio, verano y resto del año, y la academia, ¿qué tiempo lo dedica? Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, pido su concentración y ustedes lo responderán a esta parte, lo subirán para su evidencia en la tarde.